Ahí les envío un mensaje entonces al grupo para que estén también informados los compañeros, ¿ya? Ya. Entonces, lo importante, un poco para partir dando informaciones relevantes, es que cambiamos la fecha de evaluación 1, la entrega principalmente porque existen compañeros que les costó mucho partir con su evaluación 1 y prácticamente la semana pasada recién pudieron tener su primera entrevista con el agricultor. ¿Ya? Pensando obviamente en no atrasarnos como grupo, ¿no es cierto? Porque la evaluación uno puede seguir ahí pendiente, la entrega, pero me interesa que empecemos a ver de qué se trata la evaluación 2, ¿ya? Y es por eso que tenía principal interés en que estuvieran varios de los compañeros presentes para entregar esa información. ¿Ya? Ahora lo que les voy a mostrar, yo les voy a compartir eh, lo que estoy viendo yo en mi pantalla. ¿Ya? Ahí está su fecha, fíjense, para el 14 del 10, la primera, la evaluación 1, y para el 25 de noviembre, perdón, para el 25 de noviembre es la evaluación 2. Entonces yo ya requiero, uy, perdón, requiero que comencemos desde ya a trabajar con esta unidad, porque acá nosotros vamos a trabajar con la unidad 2 y la unidad 3, ¿ya? No es algo difícil de conseguir, pero se vuelve un poco más engorroso desde el punto de vista que tenemos que visitar al agricultor. Para los que no han podido visitar a su agricultor, por ejemplo, va a ser súper importante que lleguen a tener un lazo con él, principalmente para observar el nivel de los registros y protocolos que el agricultor tiene dentro de su sistema agrícola, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a revisar la carpeta. Esta carpeta yo se las dejé disponible ahora, ¿ya? Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Porque yo les estoy mostrando el recurso que tenemos ya en el ambiente de aprendizaje disponible, que es nuevo. Este es su ambiente de aprendizaje, ¿ya? Les agradezco que alguno de ustedes me vaya indicando a mí si se va viendo mi pantalla, ¿ya? Principalmente para que estén viendo lo mismo que les estoy mostrando. Esta pantalla se ve, que es el ambiente de aprendizaje. ¿Ustedes la están viendo ahora? Sí se ve. Ya, gracias. Entonces les dejé disponible acá la unidad 2, que son los elementos de decisión y recursos para la programación y planificación de las actividades prediales. ¿Por qué es tan importante saber esto? ¿No es cierto? Porque principalmente nos habla de recursos de programación y planificación, ¿ya? Principalmente, estos recursos tienen mucho que ver con todo lo que tiene que ver con protocolos, con inventarios y con registros. Entonces, en esta unidad principalmente vamos a trabajar esto con el agricultor, ¿ya? Vamos a ver, estos tres recursos están disponibles para que ustedes ya los puedan descargar de su ambiente de aprendizaje, ¿ya? Vamos a ir viendo uno a uno, revisándolos igual como lo hicimos para la unidad 1. ¿Por qué me interesa darles este material ahora? ¿Ya? Porque ustedes ya pueden avanzar con este material en el caso de, por ejemplo, si visitan a su agricultor, pueden ir avanzando con esto, ¿ya? ¿Cuáles son principalmente las instrucciones? Ya nos vamos a ir directamente a las instrucciones, que es la parte que más nos interesa. Primero, revisar el formato de informe de avance, ¿ya? Que el formato de informe de avance es el que tenemos aquí, formato de informe de avance, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Ya? Este es nuestro informe de avance, lo que ustedes van a tener que entregar en la unidad 2 y 3, que es la evaluación 2.
¿Ya? Esto, como ven, es igual, el mismo formato que la evaluación 1, el informe 1, y es el mismo formato en esta parte, ¿no es cierto? En donde tienen que crear una introducción que trate, que integre, ¿no es cierto?, los conceptos de registro, inventario y protocolo. Luego generan un desarrollo, nuevamente con apoyo bibliográfico que puedan obtener y que yo les voy a dejar también disponible en el ambiente de aprendizaje. Y a partir, ¿no es cierto?, de del recurso que puedan obtener a partir de la visita del agricultor o del análisis ya obtenido, van a hacer análisis, discusión y propuesta, ¿ya? ¿De qué se trata en este caso la propuesta? ¿Ya? Perdón, ¿de qué se trata en este caso el análisis que van a tener que hacer? Vamos a ir viendo uno por uno en este caso, ¿ya? El análisis va a tratar, ¿no es cierto?, de todos los documentos, entrevistas y diagnósticos que tengan, ¿no es cierto?, que permitan identificar, en este caso, dificultades que tiene el agricultor en el manejo precisamente de registros, inventarios o protocolos, ¿ya? ¿Qué problemas van a tener? Generalmente no saben anotar bien, no saben anotar, por ejemplo, los datos realmente importantes, mantienen muy desordenada la información, no saben interpretar la información. Por ejemplo, si ellos anotan cómo se diluye un producto, ellos no lo entienden. No, lo hacen, pero en realidad no comprenden como el fundamento de las cosas, ¿ya? Entonces muchas veces podemos nosotros hacer un aporte desde ese punto de vista. Y por lo mismo muchas veces también les cuesta un poco tomar alguna toma de decisiones, ¿ya? En el sentido de a lo mejor cambiar un proveedor porque en realidad es muy caro, ¿no es cierto? Entonces hay que ayudarlo en ese sentido. Aquí van a tener que realizar una discusión que se oriente, ¿no es cierto?, en las ventajas y desventajas que tiene los resultados productivos, a partir, ¿no es cierto?, de llevar registros, diagnósticos y protocolos, en este caso, ¿ya? Y deben elaborar una propuesta, ¿no es cierto?, nuevamente una propuesta a partir de lo obtenido en esta segunda etapa, en donde de alguna manera ustedes desarrollen, ¿no es cierto?, una propuesta que contenga al menos 5 registros, 5 inventarios, ¿ya? Creados o mejorados, porque puede ser que sus productores ya tengan registros y ya tengan inventario, ya tengan protocolos, ¿ya? Por lo tanto, ustedes lo que pueden hacer en este caso es o crear, ¿ya? O mejorar. Mejorar lo que ya tiene el productor. Principalmente su productor, ¿no es cierto?, debe estar al tanto de la mejora de estos registros, ¿no es cierto?, y debe entender lo que de alguna manera ustedes están haciendo para que el trabajo que siga después, ¿no es cierto?, sea ejecutado por él. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué podrían ser estos 5 registros? Más de alguno ya quizás va avanzando con esto porque precisamente eligieron trabajar registros e inventario en la evaluación 1. Por lo tanto, tienen una ventaja para avanzar a la evaluación 2. Deben crear 5 registros. ¿Registro de qué puede ser? De cualquier cosa que haya dentro del sistema productivo agrícola. Puede ser registro de, por ejemplo, registro de costos, ¿ya? De todos los costos, puede ser de todos los costos que se puedan registrar. Registrar es de alguna manera anotarlo, ¿ya? Llevar un registro. Registro, por ejemplo, de cualquier material en desuso que pueda estar, ¿no es cierto?, obstaculizando muchas veces el trabajo en una bodega. Registro de herramientas, registro de plaguicida, registro de herbicida, registro de nutrientes, registro a lo mejor de semillas que pueda tener dentro de su bodega y que no esté utilizando, registro de personal,
¿Inventario de qué? También inventario es cuando nosotros contamos las cosas que existen, ¿ya? Le damos este carácter cuantitativo, lo podemos contar, ¿ya? Y también podemos llevar a inventar o crear, o sea, crear o mejorar 5 tipos de inventarios, ¿ya? Lo que yo también quiero sumar acá, que puede ser una idea para quizá mejorar el trabajo, podría ser también hacer una propuesta de algún tipo de protocolo, trabajar un protocolo con él, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que ustedes vean acá, que en realidad 5 registros y 5 inventarios, ustedes quieren en realidad hacer un protocolo. ¿Por qué les hablo de protocolo? Porque el protocolo es un trabajo que es bastante fácil de entregar la información y es muy útil para el agricultor, porque generalmente nosotros vamos a observar que el agricultor comete muchísimos errores, por ejemplo, al aplicar productos químicos en su huerta. ¿Ya? Generalmente, para mejorar las prácticas agrícolas, ayuda bastante a ayudarlos a ellos a generar protocolos de aplicación, protocolos de fertilización, protocolos, por ejemplo, de siembra, ¿ya? ¿Por qué es importante el protocolo? Porque generalmente el protocolo lo que hace es darle la pauta a cualquier persona de cómo hacer correctamente las cosas. Por ejemplo, si un día le falta el caballero que le gusta cómo siembra, si él tuviera un protocolo, podría poner a cualquiera en ese puesto finalmente porque él le muestra el protocolo y le dice, mira, así se hace. Y está escrito, ¿no es cierto? Está ordenado y está disponible para cualquier persona. Entonces, ayudarlo con eso también podría ser parte de esa propuesta. ¿En qué sentido les digo? En que a lo mejor podrían ser, por ejemplo, 4 registros, 4 inventarios y ustedes le hacen 2 protocolos de 2 cosas que ustedes crean que sean necesarias para el agricultor. ¿Ya? Y luego de eso, ¿no es cierto?, terminan con esta conclusión que tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con sus aportes, fuerzas, ¿no es cierto?, incorporar generalmente nuevas ideas al sistema y dar, obviamente, exponer de alguna manera la experiencia que han tenido en el trabajo. Pero fíjense que acá al final, esto es solo temas de formato, ¿ya? Hay un anexo, ¿ya? Y en el anexo hay una indicación de entrevista semiestructurada. Y es esto lo que ustedes tienen que crear ahora. Porque a partir de esto, ustedes van a obtener la información de los registros. Por lo tanto, lo que ustedes debieran avanzar ahora, en primera instancia, son 2 puntos importantes. El primero es hacer una entrevista semiestructurada, como dice acá. ¿Ya? ¿Por qué semiestructurada? Porque de alguna manera ustedes la van a crear primero, la van a escribir, la van a tener estructurada, pero esto puede estar sujeto a cambios desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de que dependiendo de la instancia de la entrevista, ustedes van a tener a lo mejor que hacer algunos cambios dependiendo, ¿no es cierto?, del agricultor, ¿no es cierto?, dependiendo muchas veces de los tiempos, ¿ya? Por eso la idea es que esta entrevista sea semiestructurada, ya que ustedes hagan una estructura previa antes de llegar a hacerle la entrevista al agricultor, tal como lo hicimos en asesoría predial. En este caso tiene instrucciones en donde principalmente las razones, ¿no es cierto?, van a ser registros, inventarios o protocolos, ¿ya? De eso va a tratar la entrevista. Por lo tanto, siempre que se hace una entrevista, ¿no es cierto?, vamos a leer esta parte, deben ustedes informar al agricultor de qué se va a tratar la entrevista y el tiempo aproximado que se pueden demorar en hacerle la entrevista. Más que nada para darle la seguridad al agricultor que ustedes manejan muy bien toda la información que van a decir. Entonces, en este caso dice,
Instrucciones. Las razones que el agricultor estime, ahí hay que cambiarlo, para no llevar registro. O sea, ustedes deben saber principalmente, las preguntas van a ser muy guiadas en el sentido de que van a ir directamente a estos temas. Por lo tanto, las preguntas van a ser, hola, don Juan, ¿cómo está usted? Sabe que hoy día le queremos hacer una entrevista que tiene que ver, ¿no es cierto?, con todos los sistemas de registro, inventarios y protocolos que usted tiene o quizás le gustaría tener dentro de su sistema agrícola, ¿ya? Y el caballero le dice, pero yo no tengo ningún sistema de registro, no llevo inventarios, nada. Entonces ahí empiezan las preguntas. ¿Y usted por qué no tiene? ¿No le interesa? ¿Le interesaría? ¿Nunca lo ha aprendido? Entonces ahí van a obtener ustedes respuestas a partir, ¿no es cierto?, de los datos de la entrevista que ustedes vayan estructurando. En este caso, se manifiesta, ¿no es cierto?, el agricultor con un sí o con un no. Ciérrame la puerta, por favor. Se manifiesta muchas veces con un sí o con un no, dependiendo obviamente si hace o no hace ese tipo de labor en su sistema agrícola, ¿ya? Entonces ahí es cuando ustedes van a ir elaborando su entrevista. Acá abajo hay una cantidad de preguntas ejemplo, ¿ya? Vamos a llegar ahí. Las sugerencias de la entrevista generalmente tienen que ver, ¿no es cierto?, con generar un ambiente con el entrevistador que sea, ¿no es cierto?, a partir de un guión y que también sea, ¿no es cierto?, amable con el agricultor en el sentido de nunca que el agricultor se sienta que está haciendo las cosas mal, ¿ya? Porque no, por ejemplo, no lleva un inventario, es que entonces sería muy bueno que usted lo hiciera porque a lo mejor le iría mejor. Tratar de nunca hacerlo sentir, ¿no es cierto?, que está cometiendo un error al no hacerlo. En este caso, ¿no es cierto?, el entrevistador debe contar con un guión. Ustedes son el entrevistador. Díganme, ¿alguien me preguntó algo? Perdón, profe. No, no hay problema. Entonces, acá el entrevistador, que son ustedes, ¿no es cierto?, debe contar con un guión, que es esta entrevista semiestructurada, que incluya los temas a tratar. Este punto es vital para la obtención de información relevante. Por lo tanto, las preguntas tienen que ser en esa estructura. Tienen que ir relacionadas con registros, inventarios y protocolos. El orden puede ser alterado en función de la oportunidad y el tenor de las respuestas y realizar las preguntas que crea oportunas y convenientes. Y ahí viene la parte de semiestructurada, ¿no es cierto? Porque ustedes pueden tener una idea de llevar una entrevista, pero esa entrevista puede que sea súper variable. Por lo tanto, van a tener que anexar quizá en el momento de la entrevista distintas otras preguntas. Las preguntas se combinan idealmente alternadas, ¿ya? Y esto es un tema de sugerencia, principalmente porque va a ser más fácil para ustedes irlas respondiendo cuando ustedes solamente pueden ir tachando. Idealmente alternadas entre cerradas y abiertas. Por ejemplo, cerradas cuando el agricultor diga solo sí o no, o un dato preciso, y abiertas cuando él muchas veces dé razones del por qué, ¿ya? Entonces se van a encontrar con un ejemplo como el que vamos a ver acá, abajo, ¿ya? Acá hay un modelo, una pauta de apoyo que tiene que ver un poco con la cantidad de preguntas y el tiempo que se recomienda para hacer este tipo de entrevista. En este caso deben presentarse siempre antes de hacer la entrevista, ¿ya? Idealmente, acá dice no más de 2 entrevistadores, en general, principalmente para que no se interrumpan cuando hagan la entrevista, ¿ya? Más que nada es por eso. Siempre expresar la idea central de la entrevista, por ejemplo, lo que hablábamos recién, que tienen que decir, ¿no es cierto? Queremos saber las razones de
de por qué usted utiliza o no utiliza registro, ¿ya? Pero darle la pauta de qué se va a tratar la entrevista. Y luego acá vamos a ver, ¿no es cierto?, distintas preguntas en el sentido de hacerlas de tipo abiertas o cerradas, ¿ya? Se sugiere combinar alternadamente preguntas cerradas y preguntas abiertas, que es lo que hablábamos recién. Ejemplos de preguntas. Antes utilizaba registros, inventarios o protocolos. Antes puede ser que él le diga no. ¿Por qué dejó de utilizarlos? A lo mejor les dijo sí. Y ustedes le dicen, ¿y cuáles son las dificultades que ha encontrado durante el registro, de la utilización de sus registros? ¿Ya? Entonces aquí van a ver, de alguna manera, algunas ideas de cómo hacer esta entrevista o cómo hacer preguntas que los guíen a ustedes a tener más información, ¿ya? Ese es el informe, ¿ya? Y ustedes tienen acá también, perdón, la guía, que esta es la primera parte, ¿no es cierto? La guía de trabajo, que decía revisar el formato de informe, que es lo que estábamos haciendo recién, ¿ya? Que incluye el formato para la entrevista semiestructurada, que la estábamos viendo recién, disponible, ¿no es cierto?, en el ambiente de aprendizaje. Revisar la rúbrica, que lo vamos a hacer al final, ¿ya? Recuerda que para este trabajo deberás visitar productores agropecuarios y luego comentar tus experiencias en clases a las cuales no puedes faltar. Bueno, eso es idealmente más presencial porque entendemos que a través del sistema online es a veces un poco complicado, ¿ya? Acá están distribuidas las actividades en 2 etapas, ¿ya? Igual como teníamos la evaluación 1, ¿no es cierto?, que tenía 3 etapas, acá tenemos 2. La primera actividad tiene que ver con una profundización del diagnóstico predial. ¿Por qué dice profundización? Porque ustedes ya tienen una parte del diagnóstico predial que hicieron. Ahora ustedes van a profundizar un poquito en esto, pero con la temática de tratar principalmente todo lo que tenga que ver con registros, inventarios y protocolos, ¿ya? En este caso. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer de alguna manera? Visitar al agricultor. Por eso les digo que si alguno tiene la oportunidad de hacerlo ahora, aproveche de avanzar con esto, ¿ya? Para profundizar en el diagnóstico predial. Luego, punto 2, acceder a registros e inventarios. Y es por eso que es tan importante que ustedes puedan en esta etapa ver realmente con sus propios ojos cómo el productor registra. Si es que registra, ¿ya? Porque sabemos que algunos prácticamente no tienen registro. Pero los que tienen registro, ustedes saben realmente si ese registro está bien hecho, si ese registro a lo mejor ustedes podrían mejorarlo. Esa es la parte que tenemos que ver ahora, ¿ya? Entonces aquí lo que dice, ¿no es cierto?, es que ustedes la idea es que apliquen esta entrevista semiestructurada para profundizar en esta información levantada, ¿ya? Y a partir de eso, realizar una especie de resumen de la información que va a estar obviamente en el desarrollo del informe. Y luego avanzan con la actividad número 2, que es la propuesta de los inventarios. ¿Ya? Aquí dice, evaluar aquellas áreas, actividades y manejos que presentan dificultades en el ámbito de los registros e inventarios asociados. Esto a partir, ¿no es cierto?, de lo que ustedes observen y además obtengan del diagnóstico de la entrevista. Y a partir, ¿no es cierto?, de todo lo obtenido, elaborar propuestas que contengan 5 tipos de inventario, ¿ya? Que ustedes lo van a ver según, obviamente, las necesidades del agricultor. Por eso les digo que a lo mejor ustedes me van a decir, no, saben que en realidad el agricultor la parte de costo la lleva súper bien, pero no es ordenado con los productos, con los insumos. Por lo tanto, yo voy a hacer 3 tipos de inventario de insumos distintos que vamos a ir viéndolo con el agricultor y 5 tipos de registro. ¿Ya? Entonces yo les voy a subir información sobre esto para que vayan visualizando cómo hacer inventario, cómo hacer registro, ¿ya? Y a partir de esto, ¿no es cierto?, termina
la actividad número 2. Si se dan cuenta, no es tanto, no es tan complicado, pero requiere de información visual. Y es por eso que yo les recomiendo que si alguno de ustedes puede visitar, por ejemplo, la mayor cantidad de fotografía, en el caso que ellos les digan, no saben que yo tengo registro, ya, y ustedes podrían acceder a esos registros y mirarlo, ver si realmente lo están haciendo bien, cómo podrían ustedes ayudarlo a mejorar su sistema de registro. ¿Ya? Eso principalmente. ¿Me van entendiendo, chicos? Porque me interesa que esta parte les quede más o menos clara para que le saquen el mayor provecho a sus visitas o a las conversaciones que puedan tener con su agricultor. Alumnos, no los escucho. ¿Profe, me escucha? ¿Mm? La escucho. Que le quería contar que nosotros ya conseguimos agricultor. Nos ¿Ya? ¿Pudiste quedamos con él. conseguir? Sí, quedamos con Mira, él. hagamos algo, Esto mira, recién espérame está. un poquito para no interrumpirte luego. Voy a Ujú. dejar de grabar ahora porque quería grabar la primera